Hola gente random, el cuartel general de la PDI fue diseñado en 1929, funcionando en conjunto la Dirección de Investigaciones, Pasaportes, Identificación y también la Prefectura, hasta 1936 donde quedó solamente la Policía de Investigaciones. Así que ahora vamos a ingresar para conocer un poco más de la historia policial y criminal chilena. Y acá me encuentro con la arquitecta Javiera Benavides, que es nieta del arquitecto original de este edificio. Acá a tu espalda vemos el plano de la construcción. ¿Qué diferencia tiene la construcción de un edificio normal a un edificio que tiene que ver con la policía, con un edificio policial? El edificio tiene que tener, demostrar la imagen de lo que es la institución. Las policías siempre tienen que ser rectas, solemnes, robustas, eficientes. ¿Cuáles son como los puntos más importantes del lugar? Pero el edificio estaba compuesto por dos cuerpos, uno que era la policía y el otro que era el gabinete de identificación. Hoy día funcionan en conjunto y fue como el primer edificio que se hizo en la ciudad de Santiago que cumplía esa función. Está inspirado en el edificio de la policía francesa de París. Fue construido entre el 29 y el 31, en una época en que Santiago se estaba consolidando con ese tipo de infraestructura. Es del estilo Art Deco, está en hormigón armado, material que le ha permitido mantenerse de pie impecablemente bien, casi cumpliendo 100 años. En la entrada del cuartel podemos ver un listado de nombres tallados en mármol. Ellos son los mártires de la PDI. Y justo en este otro costado hay tres fotografías que corresponden a los detectives Carlos Pérez Bretti, Gerardo Romero Infanti y también al subinspector Mario Marín Silva. Ellos perdieron la vida en el atentado perpetrado por el BOP, la Vanguardia Organizada del Pueblo, un día 16 de junio de 1971 a las 14:05 horas. Y hay un detalle que no puedo dejar pasar y es que ese reloj que está arriba marca justamente las 14:05, hora precisa en que estos detectives dieron la vida, si fuera necesario, como dice la frase que está afuera del cuartel de General Maquena. Y acá me encuentro con Patricio Parragués, que es periodista de la PDI. Junto con él vamos a hacer una especie de cronología de los hechos de ese fatídico 16 de junio. Ese 16 de junio de 1971, Heriberto Salas Bello, alias El Viejo, ingresa por estas escalinatas de General Maquena 1314 y lo primero que se encuentra obviamente son con los funcionarios que están en la guardia. Aquí literalmente los acribilla y continúa su ingreso al cuartel. Pero a esa altura obviamente ya se habían escuchado los impactos de bala, había seguramente gritos, imagínate el momento que se vivía en ese instante, y él continúa caminando hacia este sector, hasta acá. Este es el avance que habría logrado tener en este punto y se enfrenta obviamente con fuego de los dos sectores. El único vestigio de hecho que hay de ese atentado hoy día, cuando ya han transcurrido más de 50 años, es precisamente un impacto de bala en una puerta metálica al fondo del pasillo. ¿Por qué en ese lugar? Precisamente en el subterráneo estaba la brigada de homicidios, donde estaban detenidos los cómplices de Heriberto Salas, de la Vanguardia Organizada del Pueblo, los que precisamente habían participado en el atentado y que había costado la vida al ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Sujovic. ¿Cuál era entonces el objetivo de Heriberto Salas? Hay dos versiones al respecto. Una, que este sujeto intentaba rescatar a sus cómplices, y la otra versión es que pretendía llegar al segundo piso donde estaba la oficina del director general en ese entonces de Eduardo Paredes. Cuando Heriberto Salas ingresa por esta puerta, ¿qué es lo que traía como en términos de armas? Venía con armas de puño, tiene que haber sido con una gran cantidad porque de hecho uno de los oficiales que cae mortalmente herido en el frontis de este cuartel, que es cuando él va saliendo, recibe al menos 12 impactos. Y si tú consideras que eran revólveres, ya tenía seguramente más de alguna recarga. Y a eso habría que agregarle que además él portaba un chaleco con dinamita. Dinamita que cuando se produce el enfrentamiento con el oficial que estaba ahí en la escalinata, que venía llegando, es precisamente cuando esta detona. Y otro dato que tiene que ver precisamente con el poder de fuego de esta agrupación. Un par de días después, como lo dicen algunos diarios de la época, se produjo un nuevo atentado, esta vez en contra de un carro policial que transportaba a uno de los detenidos y que se produjo acá en la esquina
de San Pablo con teatinos. Una dinamita también le arrojaron a ese vehículo, pero que no alcanzó a detonar. Podríamos decir que Heriberto Salas iba en una misión sin retorno, probablemente una misión un poco kamikaze también, que sin saber lo que iba a pasar, o quizás también sin mucha preparación, solamente iba a ver qué podía lograr y pasó lo que pasó. Claro, hace algunos años nosotros nos enteramos de noticias internacionales como los kamikaze y estos hombres bomba en otras partes del planeta estaban cometiendo atentados, pero acá hace ya más de 50 años habíamos tenido nuestro propio hombre bomba, por decirlo de alguna forma. ¿Y cómo marca a la PDI, cómo marca a la institución este hecho? Sin duda que es un hecho que la marca profundamente, tanto que este 16 de junio, durante el mandato del director general Nelson Meri, pasa a considerarse el Día del Mártir Institucional. De hecho, a mi espalda puedes ver en mármol los nombres grabados de los mártires de la Policía de Investigaciones de Chile, que cada día, 16 de junio, se recuerdan a propósito de este atentado de la vanguardia organizada del pueblo, BOP, en contra del cuartel general y que costó la vida, como hemos dicho, a 3 de nuestros funcionarios. Y ahora vamos a entrar a los calabozos donde eran llevados todos los detenidos. Hay un dato random que no quiero dejar pasar y es que en este lugar se grabó la mítica intro de Mea Culpa por allá en el año 1993. Con el humo, con la música y con Carlos Pinto caminando por acá. Y hay otro dato random que dicen que la máquina de humo echó mucho más de lo que debería y es por eso que esa escena quedó marcada por esa estela blanca, por ese humo blanco tan característico de Mea Culpa. Como vimos en el mapa original del edificio, este lugar era mucho más grande y dejó de utilizarse aproximadamente en la década del 90. Podemos ver que tiene un segundo piso lleno de celdas. Acá está la celda 20, la 19, una escalera para poder subir y nosotros vamos a bajar para conocer el calabozo más grande de este lugar. A día de hoy este lugar está completamente en silencio, pero en la época en que era ocupado, los gritos, los llantos y los insultos estaban a la orden del día. Recuerden que en este lugar eran llevados los criminales más peligrosos de Chile y muy probablemente en alguna de estas celdas haya estado el Tucho Caldera, el Rucio de los Cuchillos, también el conocido Viejo del Saco e incluso el mítico Cabro Carrera. En este sector aún quedan vestigios de lo que fue un enorme mapa de Santiago utilizado muy probablemente para saber dónde estaban los presos en algunos lugares, formas de poder pillarlos. No sé qué dice acá, pero algo ocurrió justamente en San Miguel, casi llegando a Departamental, en la avenida José Miguel Carrera, que es la Gran Avenida. Pensemos que era una época donde no existía internet, donde no existían los GPS y este mapa era crucial para saber los lugares donde probablemente los delincuentes podían estar escondidos y los detectives los iban a buscar. Y cada una de estas celdas cuenta una historia diferente. Por ejemplo, esta es la celda 5. Es una puerta de barrotes y dentro hay poco y nada, porque claramente los presos intentaban escaparse de cualquier manera. El tamaño de estos barrotes, que están muy hacia abajo en la ventana, que no deja ni siquiera ver la luz del día hacia afuera. Y solamente tenían esto, un pequeño retrete que ni siquiera tenía estanque, porque el estanque estaba en el otro lado, porque cualquier objeto o cualquier cosa que ellos encontraran acá les podía servir para intentar abrir la celda y probablemente escapar. Y las paredes están llenas de rayados y también de insultos. Acá en esta celda podemos encontrar más cosas. Acá hay un pequeño banquillo. Estas son cosas más nuevas. Todas las cosas que están acá no son de época. Este diario no es de época. Bueno, igual es del año 2004, pero no es de la época en que funcionaba este calabozo. Y por ejemplo, esta otra celda es un espejo de la del frente. Tienen los mismos barrotes y el mismo baño. Y acá sí podemos ver las cañerías que están por el otro lado. Acá, si se dan cuenta, funciona todo el tema de cañerías conectados por el baño de la celda que está a la izquierda y a la derecha. Y acá está la celda número 1, el calabozo número 1, que es el más grande de toda la patilla. Detrás de esta puerta
Pasaron muchos criminales, eran traídos hasta acá, dejados en este sector, esperando un juicio para saber si iban a la cárcel pública que estaba justamente al frente, o simplemente si eran liberados. Y ahora vamos a conocer parte de la historia policial chilena. Y en este recorrido me va a acompañar el prefecto Óscar Bakovich, que nos va a contar parte de la historia de este lugar, conocido como La Patilla. ¿Por qué este lugar se llama de esta manera? Primero que todo, decir que los orígenes de la Policía de Investigaciones de Chile son símiles a los de la policía francesa, la Sûreté Internacional de Francia. Y razón de eso, de una manera criolla, de poder decir que este cuartel y estos calabozos en especial son el símil de lo que fue la prisión del Palacio de la Bastilla en Francia. Y este es el calabozo del cuartel central, del cuartel general de la Policía de Investigaciones. Este lugar sí tiene mucha historia. No solamente en sus paredes, sino que también en todos los lugares donde miramos hay rayados. Porque recordemos que los detenidos que llegaban hasta este calabozo estaban probablemente un día o dos o quizás más mientras duraba la investigación para saber si ellos eran culpables o no de un delito o un crimen. De lo más llamativo que hay acá son las paredes que están completamente rayadas. Si nos pusiéramos a buscar, encontraríamos muchas historias. De hecho, encontramos también lugares, Lo Valledor, personas y fechas, Candy, Jimena, Valeria, el 17 de julio de 1992, Marco y Rosana de la Victoria, del año 88, 1988, 87, Richie y Sara, su hijo de la legua, Manuel de Lo Valledor. Todo acá tiene una historia, incluso hay dibujos, miren. El 10 del 6 del 87, el Loco Pollo. El Loco Pollo, ahí está. El 10 del 6 del 97 o del 87, el Loco Pollo. No dejes que la luz de tu esperanza se apague. Imagínate. Otro dibujo también de una mujer. Y de hecho, detrás de estos rayados hay más rayados, porque se nota ahí que fue luego pintado y se alcanza a leer pingüino. Después otros rayados y sigue. Chino Eusebio de los Sierra, el 22 del 9 del 90. Quizá haya sido uno de los últimos detenidos en este lugar. Hay de verdad muchos rayados. Es como para venir a escribir un libro acá. Del 39 del Castillo, puros lanzas del centro. Romina y Ángelo, Claudia del 39, probablemente del Paradero 39. Plaza Italia, Plaza de Lanza. Y este era el baño común que tenía todo el calabozo. Acá los detenidos se colocaban ahí como en cuclillas y hacían sus necesidades. Y este sector llega hasta acá. Era como una especie de U más este asiento central. Hay que recordar y hay que pensar que este lugar a día de hoy huele muy bien, está limpio, está aseado, pero en ese momento debe haber olido realmente mal, porque recordemos que la mayoría de las personas que llegaban acá, además de ser detenidos, eran también personas en situación de calle, que probablemente hayan tenido un olor muy fuerte. Y hay un dato random, y es que cuando muchos de los detenidos llegaban acá, se les rapaba por un tema de higiene. Pensemos que muchos de ellos podían tener piojos, liendres, hasta pulgas, entonces quedaban completamente pelados. Y en caso de que quedaran liberados, el hecho de salir a la calle sin pelo, decían, estuviste en el calabozo, estuviste en La Patilla, estuviste precioso, estaba allá en Canadá. Y es por eso que estar recién pelado era un símbolo de haber estado preso o detenido. Entonces muchos de estos lugares cercanos a este cuartel proliferaron algunas tiendas de peluca, porque la persona detenida salía de acá pelado, se compraba una peluca y podríamos decir que pasaba piola. Esto sí que es muy interesante porque hay una tabla de ajedrez o una tabla de damas donde muchos de los detenidos jugaban con las tapitas de botella. Entonces ponían sus tapas de botella acá y se entretenían mientras les tocaba esperar su turno. Y todos los lugares están rayados, así como todo, no hay nada que no quede rayado o con algún nombre. Incluso me imagino que por debajo encontraban cualquier cosa para poder rayar. No sé si lo hacían como con una especie de cuchillo, dudo que hayan tenido un cuchillo acá o quizás con una tapa, o no sé, rayaban con un pinche o quizás con la misma uña estaban rompiendo, dale hasta escribir lo que querían. Y mira, acá hay otro un poco más grande. Yo creo que este era uno de los lugares donde uno no quería estar, pero sin duda es uno de los lugares más llamativos e interesantes en los que he estado. Podríamos decir que este lugar
ha tenido en sus celdas a los criminales más importantes de la historia policial chilena. ¿Hay alguno en específico que recuerdes que haya estado acá? Claro que sí, dentro de nuestra historia, y señalar que la Policía de Investigaciones, con ya casi 92 años de historia investigando los delitos más complejos y aquellos crímenes más horrendos que han ocurrido en la historia criminal chilena, puedo recordar muy particularmente el caso del Tucho Caldera, un chileno asesino, secuestrador de un empresario árabe en la época de 1947, producto de lo cual esta institución envió un equipo especializado desde Santiago a investigarlo, dieron con su identificación, su paradero, y posteriormente fue trasladado al lugar donde hoy día nos encontramos. Pero no precisamente en este lugar, sino que en los calabozos, ¿cierto?, que están afuera, donde estaban los sujetos con mayor peligrosidad. Un dato random es que en Mea Culpa se hizo el caso del Tucho Caldera y mucha gente comentaba que el actor que personificó al Tucho era mucho más delgado de lo que realmente él era. Pero lo interesante de ese caso es cómo los detectives llegaron a jugar un poco con la psicología de este criminal para que les revelara quién había hecho el crimen y dónde estaba el cuerpo para después poder incriminarlo. Y también digno de estudio para los futuros detectives. Hay elementos que son importantes dentro de un proceso investigativo y sobre todo aquella entonces cuando no existía. Hoy día tenemos un equipo de criminólogos, expertos, forenses, ¿cierto?, que nos pueden de alguna manera ayudar a poder establecer los perfiles o dar una línea desde el punto de vista de la criminodinámica de los delincuentes, ¿cierto?, y poder determinar si estos son autores o no de un hecho. Pero en aquel entonces eso no existía. Y era la suspicacia y también el aprendizaje que tenían los policías de aquel entonces en utilizar esta psicología criminal para poder descubrir quiénes eran efectivamente las personas que cometían estos crímenes. Vamos saliendo del calabozo más grande y vemos que acá también hay distintas celdas que son más pequeñas. ¿Hay una diferencia entre los detenidos que quedaban en el calabozo más grande o que eran divididos en estas celdas más pequeñas? Así es, la división con la que cuentan estos calabozos, antiguos calabozos de la Policía de Investigaciones, tiene que ver con la segregación que realizaba el encargado de este recinto, que se le conocía o era llamado como el sargento de guardia. Y ahí se evaluaban aquellas personas que tenían un nivel de peligrosidad más alta, quedaban en calabozos alejados del total de los detenidos, que generalmente en el lugar donde nos encontrábamos recién decía relación con aquellos que eran apresados durante la noche en alguna redada que realizaba la Policía de Investigaciones. Y además la segregación que se hacía entre hombres y mujeres. Ellos quedaban en estos lugares. Me imagino también que quizás algún detenido que llegaba acá que tenía una peligrosidad mínima, que a lo mejor podría haber sido alguna estafa o algo relacionado con dinero o bancos, que era peligroso incluso mezclarlos con los detenidos de más alto calibre, me refiero como más peligrosos, más choros, como se conoce. ¿Existe también ese tipo de segregación? Eso siempre ha existido y hasta el día de hoy también existe, en el sentido de no poder mezclar detenidos que pueden cometer incluso otro crimen estando privados de libertad o de modo transitorio, como resultan los calabozos de la Policía de Investigaciones, por un criterio utilizado en general de la Policía de Investigaciones y también que se utilizaba en este recinto donde hoy día nos encontramos, que es histórico, también se hacía. Y además, vuelvo a insistir, la segregación que existía per se de hombres y mujeres. En este lugar estuvo uno de los narcotraficantes más importantes de la historia policial chilena. Él era Mario Silva Leiva, conocido en el mundo del AMPA como el Cabro Carrera. Era oriundo del barrio Franklin y fue uno de los narcotraficantes más importantes entre la década del 60 y del 90. Y se dice que llegó a amasar una fortuna tan grande que ascendía a los 20 millones de dólares. Se dice que tenía vínculos incluso con la mafia italiana y crónicas de la época detallan su primer arresto a los tan solo 8 años, mientras que a lo largo de su vida delictual fue detenido más de 90 veces, hasta que en 1997 fue finalmente apresado y falleció en 1999 de un ataque al corazón sin llegar a ser condenado. Y ahora les voy a contar uno de los casos más sórdidos de la historia policial chilena y que tiene que ver con el Viejo del Saco. Y sí, el Viejo del Saco realmente existió, siendo uno de los mitos más comunes en muchas ciudades y países. Acá se hizo real con el caso de Francisco Varela Pérez, conocido como el Chacal de Carrascal, el Vampiro Negro o el Manco Varela. Abusó y asesinó de un niño en 1954 en el sector de Carrascal, en la calle Carrascal, en la Quinta
paranormal. Investigaciones encontró a un sospechoso que concordaba con las pistas. Fue traído hasta acá, era un tipo alto, haraposo, de uñas largas y sucias y con una característica principal, que no podía utilizar ni mover su brazo derecho. En su confesión dijo haber asesinado a más de 20 niños, cifra que él tampoco recordaba, y fue condenado a pena de muerte por fusilamiento en 1956. Los hechos de este crimen son tan escabrosos que no se los puedo contar acá, pero para los que quieran ahondar más en la historia del Viejo del Saco, del Chacal de Carrascal, del monstruo de Carrascal, les dejo en la descripción una crónica de mi amigo Urbartorium y también les recomiendo el libro Crímenes Inolvidables del subprefecto René Vergara, que fue quien lo atrapó. Lo he contado muchas veces, pero creo que es importante también dejarlo acá, y es que yo en el año 2010 ingresé a la PDI en la generación Bicentenario después de salir del colegio, pero me retiré porque sentía que mi vocación iba por otro lado, por el lado de las comunicaciones. Y bueno, las vueltas de la vida me han traído de vuelta acá hasta la patilla del cuartel general de la PDI. Así que los dejo invitados al canal de YouTube de la PDI, sobre todo a un podcast que se llama El Más Buscado, que es muy interesante. Todos esos enlaces están abajo en la descripción. Espero hayan disfrutado de este video. Yo me despido y les dejo un video acá y otro acá para que sigan viendo. Que estén bien. Chao, chao.